Cada historia tiene un protagonista, pero también tiene un corazón, un alma silenciosa que sostiene, sufre, intercede y a menudo es olvidada. Esta es la historia de uno de esos hombres. Cuando mencionamos la liberación del pueblo de Israel, pensamos en Moisés, el que habló cara a cara con Dios, el que alzó su vara sobre el Mar Rojo. Pero detrás de él, desde el principio, caminó un hermano, Aarón. Aarón no fue criado en un palacio como Moisés. Él conoció el peso del barro bajo sus pies, el dolor del látigo, el hambre en la piel. Mientras su hermano era escondido en el Nilo, Aarón permanecía entre los suyos. Era la voz que calmaba, el canto que consolaba, la oración en medio de la opresión. Fue un hombre común, con una misión extraordinaria. Su vida fue marcada por contrastes, fe y miedo, obediencia y error, gloria y caída. Fue testigo de milagros y también artífice de uno de los pecados más grandes del pueblo. Y sin embargo, Dios no lo desechó. Lo eligió, lo restauró, lo usó. ¿Quién fue realmente Aarón? ¿Qué se esconde detrás del título de sumo sacerdote? ¿Cómo se sostiene un hombre que lleva sobre su pecho el peso de una nación entera? Este es su viaje, un camino de fuego y redención, de liderazgo y humildad. Una historia que aún hoy resuena en cada alma que busca a Dios desde su fragilidad. Aarón nació en Egipto, en tiempos oscuros, donde la esperanza parecía un recuerdo olvidado. Su pueblo, los hebreos, vivía encadenado a la voluntad de un faraón despiadado. Eran esclavos, constructores de imperios ajenos. Sus manos sangraban sobre ladrillos de barro. Sus espaldas se arqueaban bajo el peso de una nación que no era suya. En ese mundo roto, los llantos de los recién nacidos eran más temidos que celebrados. Un edicto del faraón había condenado a muerte a todo hijo varón hebreo. La vida se apagaba antes de comenzar. El Nilo se convirtió en tumba para muchos. Pero Aarón vivió. No fue escondido entre juncos como Moisés. No creció en la seguridad del palacio real. Aarón vivió entre el polvo, el sudor y la sangre de su gente. Su cuna fue una choza. Su techo, la opresión. Sus juguetes, piedras y ramas entre las ruinas de la esperanza. Creció escuchando el crujir del látigo, el gemido de las madres que ya no tenían hijos, los suspiros de los ancianos que ya no tenían fuerza. Pero en medio de ese infierno cotidiano, algo sagrado brotó en su corazón. Aprendió a orar en silencio, a hablar con un Dios invisible que parecía distante, pero que vivía en la memoria de su madre. Aprendió a amar a ese Dios, a confiar, a esperar esperanza. Porque incluso en los tiempos más oscuros, cuando todo parece perdido, hay almas que resisten, hay niños que entre el barro y la ceniza aprenden a creer. Aarón fue uno de ellos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería reencontrarte con alguien después de décadas? Imagina esto: 2 hermanos separados por el destino, unidos por un propósito divino que cambiaría la historia para siempre. Esta es la extraordinaria historia de Aarón y Moisés. Mientras uno creció como esclavo bajo el ardiente sol de Egipto, el otro fue criado entre los lujos del palacio. El tiempo pasó, y aquel niño rescatado de las aguas se convirtió en apenas un recuerdo lejano para Aarón. Pero el destino, o mejor dicho, Dios, tenía otros planes. Cuando Moisés encontró la zarza ardiente, cuando recibió el llamado divino, su primera respuesta fue el miedo. «No puedo hablar», dijo, «mi lengua es torpe». Y justo en ese momento de duda, Dios reveló su plan maestro. Aarón sería la voz. «Tu hermano viene a tu encuentro», fueron las palabras divinas. ¿Te imaginas ese momento? 2 hermanos, separados por décadas, reunidos no por casualidad, sino por designio divino. Aarón, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en algo más grande que él mismo. La voz del cielo en la tierra. Lo fascinante es que Aarón no dudó. Cuando se encontró con su hermano, cuando escuchó el plan aparentemente imposible de enfrentar al imperio más poderoso del mundo, simplemente aceptó. No pidió garantías, no exigió pruebas. Su fe y su lealtad fueron instantáneas. Frente al faraón, fue Aarón quien pronunció las palabras que harían temblar a un imperio. Así dice el Señor: «Deja ir a mi pueblo». Cada plaga, cada advertencia, cada confrontación, Aarón estuvo allí, firme, inquebrantable, siendo el portavoz de lo divino. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Aarón nunca buscó el protagonismo. No ambicionaba poder ni gloria.
Simplemente respondió al llamado, apoyó a su hermano y se convirtió en instrumento de algo más grande que él mismo. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre el liderazgo y la hermandad. A veces nuestro papel más importante no es ser el héroe principal, sino ser el apoyo fiel, la voz que otros necesitan, el hermano que está ahí cuando todo parece imposible. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Comparte en los comentarios. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste el apoyo que alguien necesitaba? Tu experiencia podría inspirar a otros. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo estas historias extraordinarias que nos enseñan sobre la fe, la lealtad y el poder de estar unidos. Hasta pronto. Amigos, hoy les traigo una historia que trasciende el tiempo. Una historia de fe, valentía y propósito divino. ¿Alguna vez te has sentido pequeño ante un gran desafío? ¿Has dudado de tu capacidad para cumplir tu llamado? Esta es la historia de dos hermanos que cambiaron el curso de la historia. Imagina esto. Un hombre regresa a Egipto después de años de ausencia. Sus pasos son firmes, pero su corazón late con incertidumbre. Este es Moisés, quien una vez fue príncipe y ahora vuelve como mensajero del Altísimo. Pero esta historia no es solo sobre Moisés. Es sobre Aarón, el hermano que Dios eligió como voz de su mensaje. Mientras Moisés dudaba de su capacidad para hablar, Dios ya había preparado a Aarón en silencio, moldeándolo para ser el portavoz de una misión celestial. ¿No es fascinante cómo Dios prepara a las personas perfectas para cada misión? Aarón, quien conocía el dolor de su pueblo, quien entendía tanto el lenguaje de los esclavos como el de los poderosos, fue elegido para dar voz a las palabras divinas. El reencuentro de estos hermanos no fue casualidad. Fue un momento diseñado por Dios mismo, donde dos destinos se entrelazaron para cumplir un propósito mayor. Moisés, el profeta que escuchaba a Dios, y Aarón, quien transformaría esos susurros celestiales en proclamaciones poderosas. Piénsenlo, Aarón no tenía ejércitos ni riquezas. Su única arma eran las palabras, pero no cualquier palabra. Eran palabras ungidas por Dios. Con ellas se atrevió a desafiar al imperio más poderoso de su tiempo. Cada vez que Aarón alzaba su voz en el palacio de Faraón, no era solo un hombre hablando, era el cielo manifestándose en la tierra. Sus palabras llevaban el peso de la autoridad divina, aunque él mismo enfrentaba dudas y temores. ¿Y saben qué hace esta historia aún más extraordinaria? Que Aarón era tan humano como cualquiera de nosotros. Tenía miedos, dudas, momentos de incertidumbre. Pero cada vez que su hermano necesitaba apoyo, él estaba allí. Cuando el pueblo perdía la esperanza, su voz los animaba. Esta historia nos enseña que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. No necesita héroes invencibles, sino siervos fieles que confíen en su palabra. Amigos, tal vez hoy te sientes como Aarón, llamado a ser voz para otros. O quizás te identificas con Moisés, enfrentando un llamado que parece demasiado grande. Recuerda, Dios no te llamará sin equiparte. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con otros. Suscríbete para más reflexiones que nos ayudan a crecer en fe y propósito. Juntos podemos ser instrumentos de esperanza en nuestro tiempo, tal como lo fueron Moisés y Aarón en el suyo. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente ser testigo de lo imposible? Imagina estar allí, junto al mar, viendo cómo las aguas se dividen ante tus ojos. No por tecnología, no por la mano del hombre, sino por el poder divino. Esta es la historia de Aarón, un hombre que caminó entre milagros, un testigo silencioso de cómo el mar se abrió como una cortina celestial, permitiendo que todo un pueblo escapara de la esclavitud. No era un superhéroe, era simplemente un hombre con dudas y temores como tú y yo. Piénsalo por un momento. ¿Qué harías si vieras comida caer del cielo? Aarón lo vivió. El maná, ese pan misterioso que aparecía cada mañana alimentando a miles. No necesitaba sembrar, no necesitaba cosechar. Solo confiar. Y cuando la sed amenazaba con vencer a todos, presenció como el agua brotaba de una roca sólida. ¿Te imaginas? En medio del desierto más árido la vida fluía abundante. No era magia, era la provisión divina manifestándose. Cada día una columna de nube los guiaba. Cada noche una columna de fuego iluminaba su camino. Era como tener un GPS divino, una señal constante de que no estaban solos en su viaje. Pero aquí viene lo más fascinante. El desierto no era solo un lugar físico,
Era un espacio de transformación, donde esclavos se convertían en pueblo, donde el miedo se transformaba en fe. Aarón lo entendió mejor que nadie. Él también luchaba con sus propias dudas, con el peso de su responsabilidad. ¿Y sabes qué? Esta historia nos habla hoy. Nos recuerda que los milagros no son cosa del pasado, que en nuestros propios desiertos, en nuestros momentos de duda, hay un camino trazado, una presencia que no nos suelta. Si esta historia te ha tocado, si has encontrado algo de ti en el viaje de Aarón, te invito a que sigas este canal. Aquí seguiremos explorando estas historias que transforman vidas. Dale like si te ha gustado, compártelo con alguien que necesite esperanza y activa la campanita para no perderte el próximo episodio. Recuerda, los grandes milagros comienzan con pequeños pasos de fe. Nos vemos en la próxima historia. Imagina estar allí, en el monte Sinaí. El cielo retumba, la tierra tiembla y la voz del Todopoderoso hace eco entre las montañas. En medio de esta manifestación divina surge una historia extraordinaria, la de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente ser elegido por Dios mismo? Aarón lo vivió en carne propia. No fue escogido por sus talentos excepcionales o su linaje especial, sino por pura gracia divina. El mismo hombre que una vez tartamudeaba frente al faraón, ahora estaba destinado a ser el mediador entre Dios y su pueblo. Imagina la escena: el aceite sagrado corriendo por su frente, las vestiduras sacerdotales cubriendo su cuerpo, cada prenda diseñada según especificaciones celestiales. Sobre su pecho, un espectacular pectoral con 12 piedras preciosas, cada una representando una tribu de Israel. No era simple joyería, era un recordatorio constante de su responsabilidad sagrada. Cada mañana, Aarón se levantaba con un propósito divino. Sus manos realizaban los sacrificios, su voz elevaba oraciones y su corazón cargaba el peso de todo un pueblo. En su frente, palabras grabadas en oro: Santo para el Señor. No era un título honorífico, sino una responsabilidad solemne que lo definía cada día. Pero aquí viene lo fascinante. Incluso siendo el sumo sacerdote, Aarón era humano, tan humano como tú y yo. Mientras Moisés estaba en la cima del monte recibiendo los mandamientos, Aarón enfrentó su momento más oscuro. Presionado por un pueblo impaciente, cedió al miedo y forjó un becerro de oro. ¿Te sorprende? El hombre escogido por Dios, el mediador del pueblo, tropezó. No por rebeldía, sino por algo que todos conocemos bien: el miedo al rechazo, el deseo de agradar a otros más que a Dios. Su historia nos enseña una verdad poderosa: el llamado de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad. Lo más impactante no fue su caída, sino lo que sucedió después. Dios no lo descartó, no buscó un reemplazo. El mismo Aarón que falló siguió siendo el elegido, porque el amor de Dios es más grande que nuestros errores. Esta historia nos habla hoy. Nos recuerda que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Que nuestros fracasos no definen nuestro destino cuando estamos en sus manos. Si esta historia te ha tocado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que nos ayuda a entender mejor las verdades eternas. Comparte este video con alguien que necesite recordar que los errores no son el final de la historia cuando Dios está involucrado. Nos vemos en el próximo video. El Sinaí ardía. Las nubes de gloria cubrían la montaña mientras Moisés permanecía en la presencia del Altísimo. Pero abajo, en el campamento, la espera se hacía insoportable. El pueblo, impaciente, comenzaba a murmurar. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando el miedo supera a la fe? Esta es la historia de un momento crucial que cambiaría el destino de Israel y nos enseña una lección que resuena hasta nuestros días. Imagina la escena: el pueblo acorralando a Aarón, exigiendo un Dios que pudieran ver, las voces aumentando, la presión creciendo. Y ahí estaba él, el sumo sacerdote, el hermano de Moisés, solo ante una multitud desesperada. ¿Qué harías tú en su lugar? Aarón cedió. Tomó el oro, lo fundió y creó algo que nunca debió existir: el becerro de oro. Un momento de debilidad que se convertiría en una de las mayores traiciones de la historia bíblica. Pero esta historia no trata solo de una caída, va más allá. Cuando Moisés bajó del monte y vio aquella escena, las tablas de la ley se hicieron pedazos contra el suelo. El pacto parecía roto, destruido como aquellas piedras sagradas. Lo fascinante es lo que sucedió después.
donde esperaríamos un final definitivo, encontramos una historia de redención. Dios, en su infinita misericordia, no descartó a Aarón, no lo eliminó del sacerdocio, lo restauró. ¿Por qué? Porque Dios ve más allá de nuestros errores. Ve el propósito por el cual nos llamó. Aarón falló, sí, pero su historia no terminó en ese fracaso. Su historia nos recuerda que la gracia de Dios es más grande que nuestras debilidades. Esta historia nos enseña algo profundo. Todos podemos caer, incluso los más cercanos a Dios. Pero la caída no es el final. El perdón divino puede restaurar lo que la vergüenza intenta destruir. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con otros. Suscríbete para más reflexiones que nos ayudan a entender mejor el amor y la misericordia de Dios. Recuerda, no importa cuán grande sea tu error, el perdón de Dios es aún mayor. Nos vemos en el próximo video. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna historia de fe y esperanza. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente estar dispuesto a todo por los demás? Hoy te voy a contar una historia que te hará reflexionar sobre el verdadero significado del sacrificio y la compasión. Imagina la escena. El pueblo de Israel, una vez más, murmurando contra sus líderes. La ingratitud y la rebeldía flotaban en el aire como el polvo del desierto. A pesar de haber visto tantos milagros, seguían dudando, seguían quejándose. Y entonces sucedió lo inevitable. Como un viento silencioso pero letal, una plaga comenzó a extenderse entre el campamento. No discriminaba. Jóvenes, ancianos, todos caían. El pánico se apoderó del pueblo mientras la muerte avanzaba inexorablemente. Pero en medio de esta oscuridad surge un acto de valentía extraordinaria. Aarón, ya entrado en años pero con un espíritu inquebrantable, no se quedó de brazos cruzados. Sin dudarlo un segundo, tomó su incensario y lo llenó con fuego sagrado del altar. Lo que hizo después desafía toda lógica humana. Corrió directamente hacia el peligro. Se colocó justo en medio, entre los vivos y los muertos. ¿Te lo imaginas? Un anciano parado firme como una roca entre la vida y la muerte, elevando el incienso hacia el cielo. No pronunció grandes discursos. No necesitó palabras grandilocuentes. Su acción habló más fuerte que cualquier sermón. El humo del incienso se elevaba como una súplica silenciosa, como un puente entre la tierra y el cielo. Y entonces ocurrió lo extraordinario. La plaga se detuvo. No por la fuerza de Aarón, sino por su fe inquebrantable. No por sus méritos, sino por su obediencia absoluta. Este hombre demostró que el verdadero liderazgo no consiste en dar órdenes desde la seguridad, sino en estar dispuesto a ponerse en la línea de fuego por aquellos a quienes sirves. Esta historia nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del servicio y el sacrificio. Aarón no fue un héroe de multitudes ni buscó los aplausos. Fue un siervo fiel que entendió que a veces todo lo que se necesita es una persona dispuesta a dar un paso al frente cuando todos los demás retroceden. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que este acto de valentía salvó incontables vidas. Un solo hombre, dispuesto a arriesgarlo todo, marcó la diferencia entre la vida y la muerte para muchos. Esta historia nos desafía hoy. Nos hace preguntarnos, ¿estamos dispuestos a ponernos en la brecha por otros? ¿Tenemos el valor de defender lo correcto cuando todos callan? Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a compartirla. Suscríbete para más reflexiones que nos ayudan a ser mejores personas y a encontrar inspiración en las historias más antiguas pero siempre relevantes. Nos vemos en el próximo video. Amigos, hoy les traigo una historia que nos toca el corazón. Una historia de redención, de legado y de un final que marca un nuevo comienzo. Imaginen conmigo, el pueblo de Israel, después de 40 años vagando por el desierto, finalmente podía ver la tierra prometida en el horizonte. El aire olía diferente, los pasos resonaban con más fuerza y la esperanza brillaba en cada rostro. Pero para Aarón, el sumo sacerdote, el hermano de Moisés, esta vista sería su última contemplación terrenal. ¿Recuerdan Meribá? Ese momento donde la duda se mezcló con la ira, donde la desobediencia silenciosa tuvo un precio. Un solo instante de debilidad, y tanto Moisés como Aarón escucharon las palabras divinas. No entraréis. A veces nuestras decisiones tienen consecuencias que nos marcan para siempre. Pero esta historia no trata sobre el castigo, sino sobre la gracia en medio de la consecuencia. Dios llamó a Aarón a subir al monte Hor. No era un ascenso cualquiera, era su última jornada terrenal. Y aquí viene lo extraordinario. Junto a él subieron Moisés, su hermano y compañero de toda la vida, y Eleazar, su hijo. En la cima de ese monte sagrado sucedió algo profundamente conmovedor.
Aarón, el sumo sacerdote, comenzó a desvestirse de sus ropas sagradas. Pieza por pieza, símbolo por símbolo, fue entregando no solo su vestimenta, sino su legado. Y mientras lo hacía, cada prenda encontraba su lugar en el cuerpo de su hijo Eleazar. ¿Se imaginan ese momento? Un padre pasando el manto a su hijo, no en medio de una ceremonia grandiosa, sino en la intimidad de una montaña, bajo la mirada de Dios. No era solo un cambio de guardia, era la continuación de un propósito divino. Y entonces, despojado de todo símbolo exterior, Aarón se encontró tal como vino al mundo, solo un hombre frente a su Creador. No murió como un héroe de leyenda, sino como un siervo que, a pesar de sus errores, permaneció fiel hasta el final. Su último aliento no fue en medio de multitudes aclamando, sino en la paz del monte, en presencia de los dos hombres que más significaron en su vida. Esta historia nos enseña que nuestros errores no tienen la última palabra, que el legado que dejamos no se mide por nuestras perfecciones, sino por nuestra fidelidad en medio de las imperfecciones. Aarón nos muestra que partir con dignidad, aceptando nuestras limitaciones y pasando el testigo a la siguiente generación, es quizás uno de los actos más nobles que podemos realizar. Amigos, si esta historia les ha tocado el corazón tanto como a mí, los invito a compartirla. Dejen sus reflexiones en los comentarios y no olviden suscribirse para más historias que nos inspiran y nos transforman. Recuerden, no es cómo empezamos, sino cómo terminamos lo que define nuestro legado. Nos vemos en el próximo video. Que la paz y la sabiduría de esta historia les acompañe. Aarón no fue Moisés, no partió el mar, no subió solo al Sinaí, no escribió la ley. Aarón no llevó vara de juicio, sino cuenco de incienso. No fue el libertador, fue el consuelo, fue el puente, entre lo humano y lo divino, entre un pueblo terco y un Dios santo. Fue el corazón que tembló, pero no se endureció. El hombre que cayó, pero se levantó, que pecó, pero también intercedió. Aarón conoció el polvo del desierto, el peso del oro fundido y el perfume del incienso santo. Tocó el pecado de su pueblo y lo llevó sobre su pecho en forma de piedras. Cargó nombres que no eran suyos, como si fueran parte de su alma. Su vida no fue perfecta, fue quebrada, moldeada y finalmente consagrada, porque Dios no llama a los fuertes, sino a los disponibles. Aarón fue débil, pero fiel, humano, pero elegido. Aarón vivió muchas veces en la sombra de su hermano, pero fue luz para toda una nación, la luz silenciosa que no busca protagonismo, pero guía con compasión, la llama que arde en el altar mientras otros miran al fuego. Y quizá eso es lo que más necesitamos hoy: menos héroes y más puentes, más Aarones, hombres y mujeres que aún con sus cicatrices se pongan entre los vivos y los muertos y oren hasta que cese la plaga. Hoy, su historia no duerme en pergaminos, no está atrapada en el desierto del tiempo. Aarón sigue vivo, vive en cada altar donde un hombre se arrodilla sabiendo que no es digno, pero aún así se presenta. Vive en cada oración temblorosa que sube al cielo desde labios frágiles. Vive en cada corazón que, aunque herido por sus errores, se atreve a creer, porque Aarón no fue solo parte del pasado. Su legado respira en la gracia que restaura, en la fe que persevera, en la fragilidad que no impide servir. Y aún hoy, cuando el incienso sube, su voz permanece.